Gracias por la lectura, hermana. Entonces, vamos a ver esta clase, la exégesis, o sea, lo que la Biblia nos va a entregar, y vamos a partir por el primer tema que es Taré, y es ese, el padre de nuestro patriarca Abraham. Recordemos antes, por favor, el trasfondo espiritual de estos personajes, donde en Josué 24, versículo 2, le dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En Isaías, varios años después, varios siglos después, el Señor dice a través del profeta, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces, estos dos textos nos dan el trasfondo de Abraham y lo relacionan con Taré. Por eso dice el versículo anterior en Josué, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ese es el contexto espiritual de estas personas, porque estaban en Mesopotamia, como vimos en la clase pasada, las civilizaciones antiguas más grandes estaban ahí, en Mesopotamia, en Egipto, ¿verdad? Y, y una de las características que tenían estas naciones, como en la Biblia siempre vamos a ver eso, naciones significa no solamente idiomas diferentes, sino que significa dioses, ídolos, cada uno con su cultura, cada uno, lo que hoy día para nosotros es mitología, para ellos era su religión, para ellos eran sus escritos sagrados, sus sacerdotes y todo eso. Entonces, ese es el contexto de donde Dios tomó a Abraham y por eso analizamos a este personaje que se llama Taré. Y es importante entrar en este personaje Taré porque la Biblia nos dice, como leyó la hermana, Taré es padre de Abraham, es padre de Nacor y es padre de Harán. Y la Biblia dice que Harán murió en Ur de los Caldeos. O sea que nos quedamos solamente con Abraham y Nacor. Pero ahora el personaje Harán tiene tres hijos mencionados ahí, dos hijas y un hijo, uno de los cuales es Lot. Y esa es la razón de por qué la Biblia también lo menciona. Las escrituras mencionan personajes con propósitos específicos. A veces son propósitos pequeños, pero en este caso, hermanos, en el caso de estos personajes que están acá en este árbol que yo les estoy presentando, la mención es porque van a tener una participación importante en todo el desarrollo de la historia en adelante, en todo el desarrollo de la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque recuerden que años más tarde, Abraham va a buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Y de dónde la va a buscar? De su parentela. Y justamente la parentela de donde saca la esposa para su hijo es este personaje que tenemos acá. Yo estoy aquí mostrándolo con la flecha, el cursor, ¿verdad? Es Nacor. La Biblia dice que Nacor tomó por esposa a Milca y Milca es su sobrina, hija de Harán. Vamos a hacer un paréntesis porque es necesario en la interpretación de la escritura hablar estas cosas y por qué razón en ese tiempo no era pecado, como lo fue después, más adelante, tomar esposas de la familia. Más bien es necesario, más bien es un mandamiento. Dios les ordena al pueblo de Israel que se casen en familia. Recuerden que cuando el pueblo de Israel, Jacob tuvo sus hijos, ¿verdad? Eh, tenemos, per- perdón, tenemos que tomaron esposas, por ejemplo, Judá tomó esposas de los pueblos cananeos y Dios después hace un juicio de valor negativo de esa transacción y obliga al pueblo de Israel a casarse dentro de la misma parentela. Es la razón de por qué Abraham también decide tomar esposa para su hijo de su parentela, de sus familiares. Ya, o sea, Isaac se casa con una prima segundo grado. Esa es la relación de parentesco que tienen. La pregunta es ¿por qué? Básicamente, hay dos razones.
una teológica, bíblica, que indica que el yugo desigual siempre fue desaprobado por Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Esaú, el hijo de Isaac y Rebeca, tomó esposas de las mujeres cananeas. Y la Biblia dice que fueron aflicción de espíritu para Isaac y para Rebeca. Eso lo dice ahí en Génesis capítulo 25, 25, 26. Entonces, fíjense cómo la Biblia presenta esta razón teológica de por qué casarse dentro de la misma parentela, que en ese caso eran familias. Estamos hablando de familias. Estamos hablando de lo que hoy sería, imagínense, Nacor se casó con una sobrina, que hoy sería casarse entre primos lejanos, cosa que, cosa que hoy día no se puede hacer. Y ahí tenemos la segunda razón. ¿Por qué razón Dios, perdón, oye, hermanos, les pido disculpas, voy a toser un poquito en la clase. Si necesito toser más, voy a mutear y voy a dedicarme un poquito a toser, pero les agradezco su comprensión. Eh, tenemos entonces que la otra razón de por qué esto hoy día ya no se puede es una razón de la degeneración genética de la raza humana. Un momento. La raza humana se ha ido degenerando al punto que los errores genéticos se van sumando y la naturaleza, en todo caso, Dios la creó de una manera muy inteligente. Dios, cuando diseña la vida, lo hace para que todo se vaya resolviendo solo. Lo que la gente del mundo llama la selección natural. No es natural, o sea, es Dios que está en la naturaleza. Entonces, entonces, hoy en día lo sabemos por los avances tecnológicos, que cuando hay una persona que tiene ciertos defectos genéticos, que a lo mejor ni siquiera sabe, porque eso está en su ADN, y basta simplemente que al casarse con otra persona, el mismo, en la misma concepción, el, el proceso deja los genes que no tienen error y los genes defectuosos van quedando aparte. No se transmite todo lo malo que tenga una persona hacia su hijo o sus hijos. Pero cuando hay una persona que se casa con gente que es muy cercana, hay un hombre que se casa, por ejemplo, con una mujer que es muy cercana genéticamente, hoy en día, por ejemplo, primos o hermanos, como coinciden los mismos errores genéticos, entonces se van produciendo estos, no hay manera, no hay manera de subsanar, de corregir esta acción. Y de esa manera, entonces, es que hay malformaciones y todo lo que nosotros hoy día entendemos que sucede. Pero ¿por qué razón creen ustedes que eso no sucedía en ese tiempo? Y podía perfectamente casarse un tío con una sobrina. Ujú, creo yo porque era el propósito de Dios. Tenía que casarse con parentela. Era, estaba dentro del plan de él. Por una parte era el propósito de Dios, pero también hay otra razón biológica que explica por qué no sucedía. Resulta que simplemente hasta ese entonces la raza humana no había degenerado tanto como hasta hoy. Esa es la razón. Y lo vemos también en el mismo libro de Génesis, que se produce un cuello de botella genético después del diluvio. Si ustedes se fijan, después del diluvio queda solamente una familia para poblar la tierra. Ya habían pasado 1600 años desde la creación. Y es la razón que nosotros vemos biológicamente por qué empezó a disminuir la edad de los seres humanos.
aparte del cambio de condiciones climáticas. Entonces, yo les invito a acceder a una página de internet para nosotros, los que no somos técnicos, los que no somos expertos. Yo soy pastor, mi área es la palabra de Dios, la teología, pero hay gente cuya área es la biología y otras ciencias afines que son creyentes, que se han dedicado a escribir artículos científicos que explican todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, la página de internet se llama respuestasengenesis.org. En esa página ustedes van a ver muchas de estas cosas que yo simplemente se las menciono a manera de repetición, pero ellos son los expertos. Estos hermanos creyentes han dado conferencias en todo el mundo. Son creyentes verdaderos. Usted sabe que hoy día hay mucha gente que se dice cristiana y en realidad creen cualquier cosa o tienen otra doctrina, pero no, estos hermanos son creyentes verdaderos. Salvación por gracia y todo lo que nosotros creemos. Entonces es una página muy confiable en cuanto a la fe de ellos. Y ellos han publicado muchos artículos y justamente el nombre de esta página, Respuestas en Génesis, es porque ahí en Génesis es el libro más atacado por la crítica, como nosotros bien sabemos, ¿verdad? Por todo lo que es la teoría de la evolución y todo eso. Entonces, les invito a visitar esa página. Entonces, ahí es la razón eh, de por qué vemos tan seguidamente el hecho que se casen personas cercanas en cuanto a familia, y hoy día es imposible que vuelva a suceder, porque no es el propósito del Señor, como dijo la hermana Marisa, y también genéticamente Dios mismo ha hecho las cosas así. Él dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Hemos comido el fruto y la raza humana ha ido en ese proceso de degradación hasta lo que nosotros vemos hoy. Por eso cada vez que avanza la, la existencia humana, si bien hay avances científicos que nos ayudan a contrarrestar enfermedades, pero también la raza humana va cada vez más deteriorada. Eso es una realidad. Entonces acá tenemos el árbol genealógico de Taré, y ahí está Abraham, ahí está Nacor, su hermano, y ahí está Arán. Arán murió en la tierra de Ur, dice la Biblia, el párrafo que leyó la hermana Marisa. Y Nacor se casó con Milca, dice la palabra, y Abraham se casó con Sarai. No sabemos de dónde viene Sarai, pero ahí están los matrimonios. La razón de que menciona todo esto es para llegar a un punto específico. Sara es estéril. Sarai es estéril. ¿Y por qué lo menciona el Señor? Porque nosotros que somos lectores, ¿verdad? Nosotros leemos desde el futuro. En el tiempo que esto estaba ocurriendo, Abraham ni siquiera supo, hasta el momento que ya se dieron cuenta, pasan los años, después supo que su esposa era estéril. Pero cuando Dios nos escribe la Biblia a través de Moisés, nos va dando estos detalles para que nosotros vayamos pensando, la Biblia sobre todo, la narrativa, mis hermanos. La narrativa bíblica es tan o más apasionante que el mismo, el cine, me refiero a las películas. Uno, yo creo que ha desarrollado cierta habilidad para ver películas. Yo creo que todos saben de lo que estoy hablando. Uno cuando empieza a ver una película, al principio, los 10 primeros minutos, la película empieza a darnos detalles, ¿verdad? Detalles que después se van a usar más adelante y hay que estar atentos, ¿verdad? Porque muchas veces ahí una imagen que muestran uno la tiene que grabar porque algo va a pasar con eso, por algo. El director de la película, como es un comunicador del argumento, de la trama, de lo que quiere él mostrar. Él decide la forma en que nos va a contar lo que lo que quiere que nosotros percibamos. Entonces, él sabe cómo lo hace, a veces con un diálogo, a veces con una imagen, a veces con una canción, a veces simplemente es un guiño, una pequeña mención, y así hay distintas películas, pero todas coinciden en lo mismo, los detalles.
Y en la Biblia, la narrativa de las Escrituras es exactamente igual. Los escritores de la Biblia, cada detalle que pusieron ahí tiene ese propósito. Dios nos está haciendo poner nuestra atención en la esterilidad de Sara. ¿Por qué menciona la esterilidad de Sara? Porque Dios va a hacer un milagro acá. Antes de mencionar los propósitos de Abraham, Dios ya nos está diciendo que hay una dificultad gigantesca. Entonces, tenemos ahí en nuestras diapositivas que estamos viendo, eh, hermanos, no somos un accidente. Ver un árbol familiar, un árbol genealógico, nos hace darnos cuenta que ha habido pasos para llegar a nuestra existencia. Asimismo, Abraham, eh, el propósito que Dios tiene para nuestra vida es algo que nosotros debemos descubrir. Esta familia de Taré era una de tantas familias allá en Medio Oriente, en Mesopotamia, y, y fue Dios quien eligió a Abraham. Y aquí la Biblia, hermanos, nos da el propósito de este maravilloso libro, el cual es Génesis, que nos está contando de qué manera, cómo llegó a ocurrir. Nos está contando cuáles fueron los escenarios en que Dios trajo a la existencia el pueblo de Israel. El tema del Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Cristo viene de Israel. Es la trama bíblica. Ayer justamente la iglesia enseñaba Apocalipsis y estábamos en el capítulo 12 cuando aparece ese párrafo y yo voy a pedir si mi hermano Martín por favor puede leer los primeros versículos del capítulo 12 de Apocalipsis porque ahí nos menciona la trama de todas las escrituras. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Un momento, Y hermano. están, sí, Sí, yo voy a irlo deteniendo porque vamos a ir explicando ya sí, que es complejo el pasaje. Entonces ya ujú, nos está diciendo, vamos a ir directo al grano, hay una mujer que es la representación del pueblo de Israel. Esa es la trama del Antiguo Testamento. Una mujer, ¿verdad? Dice que está vestida de sol, o sea, es la gloria que Dios eh, vistió al pueblo de Israel con esa gloria. Y la Biblia dice que tiene una cabeza, dice que tiene una corona, perdón, de 12 estrellas, que son las de 12 dos tribus estrellas. del pueblo de Israel. Hay un detalle más que menciona, ¿verdad? Sí, por favor, hermano Martín. Eh, Dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Gracias. También, bien, Perdón. Entonces, esta mujer está encinta. Eso es el pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el gran anuncio de la llegada del Salvador. ¿Y qué está Israel? ¿Cómo está Israel en el Antiguo Testamento? Está encinta. En cada parte de las Escrituras se va diciendo de dónde viene el Mesías. Entonces, este capítulo 12 que vamos a leer ahora de Génesis es la primera luz que Dios nos da después de haber pasado más de mil. Hermano, ya van 2000 años de existencia al momento de Abraham. Al diluvio eran 1600. A Abraham van 2000. Van 2000 años de existencia y Dios no ha dicho absolutamente nada de su promesa. Su promesa fue en el huerto de Edén, cuando dijo que de la mujer van a ser esa simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Llega Abraham y es la primera luz.
Por lo tanto, Génesis es el libro que nos da el tema principal de Génesis, nos da Génesis la luz de cómo vino Israel a aparecer en el contexto. Y cuando Dios dice que Sara era estéril, Sarai era estéril, lo primero que se nos viene a la mente entonces es que Israel es un milagro de Dios, que no nació por medios naturales, ese pueblo por medios naturales no hubiera existido jamás. Por supuesto que Dios nos está hablando también de la misma manera que nuestra salvación por medios naturales no hubiera sido posible. Y ahí está la importancia de este personaje de Abraham. Esta es la trama bíblica. Y finalmente, por favor, hermano Martín, el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Exacto. Sí, yo tenía que haberle dicho también el versículo 4 donde dice que el dragón, ¿verdad?, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y Así ese es. es todo el Antiguo Testamento, mis hermanos. Ahí está Satanás, desde que mató Caín a Abel. Todo lo que ha hecho Satanás para simplemente evitar que la simiente venga a la existencia. Entonces, el último esfuerzo que hizo Satanás para, digamos así, abiertamente, que fue en contra de la simiente, fue cuando ya había nacido el Salvador y Herodes, ¿verdad? Mandó matar a los niños menores de 2 años. Obviamente, Satanás culminó todo esto en Judas llevando a Cristo a la cruz, pensó que había ganado, pero en realidad el que había ganado era el Señor y ahí esa fue la derrota del diablo. Pero lo que vemos acá, hermanos, estamos estudiando este personaje de Abraham y es en realidad el inicio del pueblo de Israel como lo principal de la trama del Antiguo Testamento. Entonces, el milagro que Dios obra acá en la vida de Sarai, mis hermanos, entre paréntesis, disculpen, para que vayamos con claridad, la parte roja, la parte izquierda de su pantalla, es la interpretación, es lo que la Biblia dice, y la parte azul es la aplicación a nuestra vida. ¿Ya? Entonces, por eso dice ahí que Dios obra milagros siempre, hermanos. Si bien nosotros creemos que la Biblia no menciona que estamos en una época donde se levantan hombres de Dios para hacer milagros, como lo fue en tiempos de los apóstoles. Esa época de Pentecostés, la era apostólica, se terminó. Eh, como vimos la clase pasada, la hermana Lorena había hecho esa pregunta. El asunto es que no estamos hoy día en una época donde Dios levante personas para hacer milagros, donde la persona vaya, como Pedro, ¿verdad? Que Pedro lo llamaron cuando había muerto Dorcas, Tabita, y llegó Pedro y la sanó. O cuando el apóstol Pablo en una prédica en Troas estaba predicando y se extendió hasta la noche y un joven cayó durmiendo del tercer piso hasta abajo y Pablo lo sanó, etcétera. Entonces, no estamos en esa época porque la era apostólica terminó. Hay una razón fundamental para eso. No obstante, Dios sigue haciendo milagros. Sigue Dios obrando milagros. Él puede hacer lo que sea. Si Él quisiera, si su propósito así lo determina, Él podría hacer volver de la muerte a una persona que ya murió. De hecho, eso va a pasar más adelante, cuando el mundo entre en la tribulación, la Biblia dice que van a resucitar los dos testigos, a los que el anticristo va a matar. Entonces, Dios, según sus propósitos, puede hacer lo que sea. Hermanos míos, nosotros podemos pedir lo que sea a nuestro Dios. Como dicen por ahí, no es bíblico, pero es correcto. En pedir no hay engaño. No es pecado pedir. Lo que sí es pecado es pensar que Dios tiene que obedecerme a mí. No sé si abro un poquito el debate. ¿Qué piensan ustedes de ello? Porque vamos a poner una situación. Una enfermedad grave. Una enfermedad grave. ¿Podrá Dios hacer milagro? ¿Tengo que pedir? ¿Cómo pido? Abro debate.
uno tiene que pedir, o sea, mi humilde respuesta, digamos, opinión, es que uno tiene que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Por más que uno quiera a esta persona o que se sane, o por más que uno desee algo, que es legítimo, pero creo que siempre uno tiene que pedir que se haga la voluntad de Dios. Amén. Exacto, exacto. Y el tema es que como yo no sé la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde yo pido. Entonces, la Biblia me llama a pedir, me manda a pedir, a depender. Y esa tiene que ser una petición de todo corazón, es lícito. Yo, lo que no es lícito es enojarse, ¿verdad? Pero rogarle al Señor. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Hay una Yo, hermana. sí, Ah, un segundo, hermano Martín. La hermana Bernardita aparece también. sí, Adelante, sí. hermana. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Eh, Bueno, no sé de dónde dice en la palabra que eh, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, en esta medida uno puede pedir todo lo que uno quiera, pero Dios nos los va a conceder de acuerdo a su voluntad, y en la voluntad de Él es que es lo que a mí me conviene, Exacto, porque a veces uno pide algo, pero Dios no lo concede porque no es lo que a mí me conviene. Entonces, si uno pide fervientemente la vida de una persona que está enferma, que uno quiere, si no es conveniente que esa persona o sea, hacía voluntad de llevárselo, se lo va a llevar igual, porque es lo mejor, exacto. y como Él domina todo. Esa es mi Creo, opinión. creo que todos hemos vivido situaciones así, ¿verdad? Hermano Martín, gracias, hermana Bernardita. Iba a decir Sí, algo, Martín. estaba por decir que coincidía con la otra hermana o sea, cuando uno pide debe ser que se haga la voluntad de Dios. O sea, Señor, tú puedes hacerlo, pero si es tu voluntad. Lo que no estoy de acuerdo para nada es con la gente que dice que hay que reclamarle a Dios sus promesas o la gente que dice declaramos sanidad, declaramos, decretamos. Eso solo lo puede hacer el Señor, o sea, no somos nadie para declarar o decretar nada y mucho menos para reclamarle a Dios. Sí, no podemos hacer eso porque no sabemos, hermano. No sabemos. El ejemplo de Cristo es, para mí, el mejor o el pasaje más difícil de la Biblia, donde vemos a Cristo en su total humanidad, ¿verdad? En el Getsemaní, donde Él dice, No sé. Señor, dice, o sea, papá, Padre, le dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí entendemos la agonía de la cruz que se venía, el estar separado del Padre en esos momentos en que iba a cargar nuestros pecados. Pero Él no, siendo Dios, no hizo nada de lo que muchas veces escuchamos hoy día, ¿verdad? Y siempre dijo que se haga tu voluntad. Ahora, Dios nos manda a tener fe. La fe significa confiar en que Dios puede hacer cualquier cosa, pero también nos manda a descansar y por eso la oración nos ayuda a descansar. Yo siempre lo ejemplifico, por ejemplo, mi hijo tiene 6 años y si yo le dijera un día, como mi pobre angelito, ¿verdad? Que fuera al supermercado a comprar, ¿qué traería? Y esa es nuestra visión en comparación con la visión de Dios. Entonces, muchas veces lo que nosotros no pedimos, o sea, pedimos, a lo mejor no está en el propósito de Dios. Y por eso vuelvo a mostrar la imagen acá. A ver, ahí está. Estéril, estéril no se puede tener hijos. Muchas personas desean hijos y son estériles. Debe ser una angustia enorme que solamente aquellas personas pueden entender. Pero hay veces que Dios tiene otros propósitos. Y en el caso de Sara, Dios tenía propósitos para ese hijo y por eso Dios hizo el milagro. Entonces, hay una delgada línea en todo eso. Y por supuesto, nosotros que somos
a veces que estamos al lado, ¿verdad?, de las personas que están sufriendo, uy, tenemos que ser empáticos. Ahí sí. Porque a veces fríamente podemos decir, bueno, a lo mejor no es la voluntad de Dios. Como nosotros no estamos sufriendo, no pasa nada. Pero la persona que está sufriendo está en una angustia real. Bien, entonces, eso respecto al capítulo 11. Después, más adelante, nos dice la Biblia ahí que salieron y llegaron hasta Harán. Ahí en el mapa pueden ustedes ver, estas imágenes van a quedar para ustedes, estos detalles técnicos. Yo prefiero que los vean ustedes en casa, pero a grandes rasgos ese fue el viaje. El viaje es bastante largo. Es como ir de un país a otro acá. Más o menos como venir desde Colombia, desde Panamá hasta Chile. Así y se hacía caminando. Entonces, la Biblia dice que llegaron hasta Harán. Taré fue el que se subió al carro de la victoria. Dios había hablado con Abraham, no con Taré. Taré, por supuesto que le atrajo. Seguramente también quería adorar a Dios. ¿Quién sabe? La Biblia no nos menciona. Lo que sí nos menciona la Biblia es que Taré, Abraham, Nacor eran idólatras. Entonces, eso sí nos menciona. Y eso es hermoso, hermano, porque no hay problema. Uno podría estar donde sea, en lo más profundo del pecado. Y cuando Dios nos llama para salvación, nos saca de ahí. Y eso es lo que hizo. Eso fue lo que hizo con Abraham. Dios sacó a Abraham de todo eso. No sé qué pasó con Taré. Quizás su fe no era tan grande, porque por alguna razón se quedaron en Harán. Hay especulaciones. A lo mejor Taré quiso quedarse en Harán porque le gustó más, porque, bueno, fundó esa ciudad. Porque a lo mejor en Harán prosperó y no quiso ir hasta el final. El punto acá es que Taré detuvo a Abraham. En Génesis no tenemos los detalles, pero hay un personaje en la Biblia más adelante que se llama Esteban, que nos da detalles. Los invito, por favor, a Hechos capítulo 7. Vamos a ver todo eso en el libro de Hechos capítulo 7. Miren lo que dice la Escritura. Dice ahí el versículo 3. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y la Biblia es enfática, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Se nota el énfasis que la Biblia hace, que tuvo que morir Taré para que Dios pudiera llevar a Abraham. ¿Qué vemos acá, mis hermanos? ¿Qué vemos acá? Cuando Dios pone luces sobre un personaje de las Escrituras, como lo está haciendo ahora con Abraham, como no lo hizo con Noé, ¿se fijan o no? ¿Qué sabemos de Noé? Muy poco. ¿Cuántos capítulos narran la vida de Noé? Solo 3, y son del diluvio. No sabemos cuándo nació, dónde nació, cómo fue las vivencias de Noé. No tenemos idea, la Biblia no nos revela esa información, pero sí nos está revelando de Abraham. No porque Abraham sea mejor que Noé, la Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones. La Biblia quiere mostrarnos detalles del personaje de Abraham porque Abraham es un modelo de fe. No es perfecto como Dios, pero como ser humano es un hombre que fue llevado a mejorar su fe. La fe de Abraham, hermanos míos, fue pasando por periodos y etapas donde se fue fortaleciendo cada vez más, aunque la Biblia nos revela también, y vamos a verlo más adelante, que Abraham recién llegó a creer perfectamente en el Señor, recién fue salvo por ahí por el capítulo 15, ya llevaba tiempo. Y miren lo hermoso de las Escrituras. No obstante, la salvación de Abraham, ya sabemos, fue el capítulo 15. No es que se me ocurrió a mí, por si acaso, cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar. No es mi opinión esa. El apóstol Pablo
nos dice en Romanos capítulo 4 que Abraham fue salvo en el capítulo 15. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, imagínense ustedes, si Abraham fue salvo en el capítulo 15, ¿cómo entonces pudo obedecer a Dios si todavía no había sido salvo? ¿Alguna idea? Dejo abierto para que puedan responder. Capítulo 15 de Génesis, pastor. Sí, 15:6. Mire, no lo había... sí, hermana Bernardita, si quiere lo lee, por favor, porque la verdad que a mí se me fue, simplemente lo mencioné. Si puede leer 15:6, por favor. 15. Sí. Ya. Sí, pero ahora vamos a Génesis 15:6. 15:6 dice, Dios promete a Abraham un hijo. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Lo capta? Gracias, hermana Bernardita. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Todos sabemos lo que eso significa. Por eso le digo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, ahí él dice que fue salvo Abraham en el capítulo 15. Entonces, se dan cuenta, había ya pasado tiempo. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, cuando Abraham pasa todas estas vivencias, todavía no es un creyente, un creyente realmente salvo. ¿Cómo pudo ser esto? Entiendo que puede haber sido guiado por Dios durante toda su vida, o sea, así como Dios fue proveyendo las circunstancias para que llegara Abraham a la existencia y para sacarlo de la parentela donde él estaba y todo eso ahí, lo fue guiando también en la obediencia, o sea, en su corazón. ¿Están todos de acuerdo con eso? Bien, bueno, gracias, hermano Martín. Es lo que la Biblia enseña. Hermanos míos, nuestra salvación es un proceso que nosotros ni siquiera lo vimos. Dios nos va dando señuelos de su palabra. La Biblia dice en Juan capítulo 6 que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y dice que seréis todos enseñados por Dios. Entonces, de manera que el que oyó al Padre, ese viene a Cristo. Entonces, Dios va, el Padre va llevando de a poquito. Y es lo que está haciendo con Abraham. Por eso cada vez dice, y saqué a Abraham, lo saqué. Nosotros vemos la escritura que es clara en este aspecto. La Biblia dice que Abraham salió. La Biblia dice que Abraham tomó esa decisión firme de avanzar. Dice que Abraham creyó, que Abraham dejó todo, que dejó su parentela. Pero al mismo tiempo dice que Dios sacó a Abraham. Es que es hermoso. Esa es nuestra salvación. Déjenme leerles un versículo más. En Hebreos capítulo 11 nos dice el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y miren lo que dice ahora, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos míos, para nosotros es muy fácil leer que tenía que ir a Canaán y llegó a Canaán porque conocemos el fin de la historia. Pero para Abraham fue realmente difícil seguir a Dios sin saber a dónde iba. En capítulo 11 de Génesis dice que salió para ir a tierra de Canaán, pero eso es porque Moisés ya sabía la historia. Moisés es el narrador del capítulo 11 y Moisés dice que salió para ir a Canaán porque todos sabemos dónde termina esa historia. Pero cuando a Abraham le tocó salir, por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, que no sabía dónde iba. Él no sabía. ¿Se dan cuenta entonces? Ahora, ¿cómo fue eso posible? Ahí lo dice claramente, por la fe. Entonces, es Dios quien nos va dando fe.
nos va aumentando la fe hasta que esta fe es tan grande que creemos definitivamente en Él. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Asimismo, asimismo la gente llega a la iglesia, empieza a escuchar, empieza a entender, y quizás después no va, después se empieza a ir, y así se empiezan a acercar a Dios, se empiezan a buscar, porque eso es lo que dice Dios, buscad a Jehová. Hasta que realmente se encuentran con Cristo y le conocen y creen en Él y son salvos. Entonces es Pastor, adelante. mm, pastor, disculpe, eh, Taré era un hombre idólatra, Sí, idólatra, y le seguía, le daban el gusto en todo al faraón en ese contexto, ¿ya? Pero a Abraham, eh, no sé si intuitivamente, él no le gustaban esas cosas. Inclusive ellos tenían como un negocio sobre eso y ya a Abraham no le gustaba eso. Y después Dios le dio ese llamamiento que tenían que salir de ahí de Ur de las Caldeas. Entonces, yo digo, a lo mejor también nosotros, en la actualidad, también tenemos como esa, ¿cómo se dice? Esa intuición de que algo no está bien. Por ejemplo, en una situación de que a mí me pasó, que me fui a una iglesia y algo a mí no me cuadraba con esa iglesia. A ver, y se supone que era una iglesia cristiana, evangélica, y no cuadraba. Y tiempo después eso se confirmó. Entonces yo digo, también Dios pondrá esa, de hacernos a nosotros más sensibles a su voz, aunque uno no tenga claro qué es lo que es, si es sí, claro. fe, si es Dios. ¿Me entiende? Hablando, digamos, en esta época actual, uno presiente que hay algo, que hay un ser superior, que presiente que tiene que haber algo más que, que nacer, que comer, dormir, trabajar, Sí, reproducirse, ¿ya? Y que cuando usted logra todo lo que quiere lograr, digamos, en forma material o profesional, después se muere. Cuando uno logra todo eso, ya después se muere uno. Entonces, yo siempre me preguntaba eso, ¿tiene que haber algo más significativo que esto? ujú, Lo encontraba como absurdo. O sea, mejor no nacer. sí, ¿Para qué? Porque no hay ningún objetivo trascendental, porque todo eso que acabo de nombrar es como efímero, sí, pasajero, no queda huella. Entonces yo, a no ser que uno sea presidente de la República y haga reformas importantes para el país y que en un libro de historia, pero uno que no es nada, uno que no es nadie, no deja huella. Entonces yo decía, tiene que haber algo que sea diferente, que marque la diferencia. Y un cristiano marca la diferencia claro. en su forma de pensar, en su forma de actuar, de proceder, los valores, todo marca la diferencia. Y eso proviene de algo superior que nuestro Señor. Entonces, por eso yo siempre decía, tiene que haber algo más grande que todo esto que yo veo, que yo toco. Entonces Sí, digo, bien Abraham lo habrá sentido así, sin que duda. fue obediente, sin tener, como decía usted, sin tener claro ni siquiera saber dónde iba, Ujú, pero él tenía esa intuición de que había algo más fuerte que todo lo que había ahí, que le decía, anda,
obedece, hay algo mejor y Bien, no elige el camino fácil. va- Yo creo que puede ser algo así, ¿no? sí, voy a referirme a lo que usted está diciendo. Primero que nada, es lo que la Biblia enseña de cómo una persona como Abraham se pudo haber acercado al Señor. Porque vamos a ir por parte. La Biblia dice que la revelación general del Señor, no la escritura, sino que la revelación de la naturaleza, hace sentir a la persona como que hay algo más y más trascendental. Ahora bien, también usted tocó un tema importante. Los presidentes, las personas que han hecho un poquito más, que son más renombradas, hay un libro en la Biblia que es Eclesiastés, y hay un personaje que se llama Salomón, que recorrió todo ese camino de ida y vuelta y nos dijo una cosa para que nadie piense como Maslow, ¿verdad? Que hay una pirámide aspiracional, que ahí voy a estar mejor y todo. No, 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 no. Salomón ya lo dijo y la Biblia lo dice para, para, para admiración de todos los que estamos abajo, como usted decía, somos nada, es verdad, somos gente común. Pero para todos nosotros escribió ese libro, que ni aun esas personas encuentran el propósito en la vida. No hay propósito fuera de Dios. Él lo escribió ahí en Eclesiastés, porque ese rey Salomón hizo de todo, que traspasó su sabiduría, enseñó, y él dice que no hay propósito en ninguna de esas cosas. Todo es vanidad. Entonces, es peor el cuadro, es más desolador todavía. Por lo tanto, ¿qué pasa? La persona va encontrando en la vida, se va encontrando con Dios en esta revelación general. Y eso hace que la persona tome dos decisiones. O se va en el materialismo o la idolatría, o empieza a buscar esto que falta, que sabe que no se lo va a dar ninguna cosa terrenal. Como dice Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Y dice que su necio corazón fue entenebrecido. Resultado, le dieron gloria a las criaturas antes que al Creador. Se fueron por la idolatría. Entonces, eso es lo que no hizo Abraham. Un momento. Y Abraham, sin duda, empezó a tener esta búsqueda más allá. Ahora, ¿cuál fue la diferencia en la vida de Abraham? Y aquí necesito corregir un poquito. No es que Abraham simplemente salió por un instinto, una intuición. Dios se le reveló. Porque hay dos revelaciones de Dios. La revelación general, que es la naturaleza, ¿verdad? Donde nosotros entendemos esa filosofía, esa pregunta profunda del hombre, ¿a dónde voy? ¿Para qué es todo esto? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Esas preguntas filosóficas, existenciales, ¿verdad? Que la única manera de responderlas bien es dar el paso siguiente, que es, bueno, ya que no encuentro las respuestas acá, necesito una fuente de revelación mayor, y esa revelación es la palabra. Y ahí está la palabra de Dios a Abraham, porque ahí viene la otra cosa, donde ya no, la revelación general ya no es suficiente, porque yo no encuentro esa información en los árboles, ahí solamente encuentro la información de que, como usted dice, hermana, algo más allá debe haber que simplemente existir. Y ahí es donde Dios viene a nuestro encuentro. Y la Biblia dice que Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué entendemos ahí? Jehová había dicho a Abraham. Tenemos la primera teofanía después de, del huerto de Edén, porque más adelante se nos dice que Jehová, lean por favor, usted mismo, hermana Bernardita, lea Génesis 12, versículo 7 si no me equivoco, o 6 o 7 a ver, déjeme. Entonces, Dios llama a Abraham, 12:7, Sí, 12:6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar y a Jehová, quien le había aparecido. ¿se dan Ahí se cuenta? lo revela. Sí, Claro. O sea, bueno, eso sí, fue cuando llegó a Canaán. Pero si sí. usted lee el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho, mire solamente esas palabras.
O sea, aquí ya no, esto ya no es simplemente una introspección, esto se llama Ya había revelación, tenido, ¿sí? ya había tenido un contacto con él en el versículo 1. Exacto, y eso fue en Ur de los Caldeos. Entonces, el asunto acá Sí, es que nosotros claramente podemos preguntarnos y buscar eso que nos dice nuestra conciencia que falta, pero si no vamos a la Biblia, no logramos absolutamente nada. Porque ahí tenemos que llegar a la revelación especial de Dios, que es la Biblia. Porque en la Biblia se nos revela Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, eso fue lo que pasó con Abraham. Lo que usted menciona de la vida de Abraham, como no aparece en la Biblia, no sabemos si fue verdad o no. Yo también he leído la tradición judía que dice que Abraham tenía un negocio con su padre, ¿verdad? Que fabricaban ídolos, y Abraham empezó a tener esas ideas de que esos ídolos eran simplemente madera, pero la verdad que no sabemos si fue así o no. Pero lo que sí estamos seguros es lo que usted menciona, que Abraham empezó a tener esta inclinación. Algo no cuadra acá. Y eso todos lo hemos sentido antes de llegar al Señor. Ahora, cuando vamos al Señor, cuando se nos revela el Señor, hoy día es a través de la Biblia, entonces nos encontramos con la verdad y tenemos que tomar una decisión. O aceptamos eso o rechazamos. Conclusión, en el infierno solo hay personas que han rechazado, ya sea la revelación natural, digamos que se han revelado a Dios por medio con el conocimiento natural de la naturaleza, o bien al tener las escrituras han rechazado la revelación de las escrituras. Pero no hay ninguna persona en el infierno que vaya a reclamarle a Dios diciendo, bueno, yo nunca tuve cómo saber. Ninguna, ninguna. Todos están allí por decisión propia. Interesante, ¿no? sí. Entonces, tenemos ahí el viaje de Abraham, ¿verdad? En el mapa que ustedes están viendo. De Harán, del número 2 se trasladó hacia el sur a Canaán y ahí llegó el versículo que ya leyó la hermana Bernardita, donde dice que llegó a la tierra de Canaán. Fue en ese momento donde Dios le dijo, esta es la tierra. ¿Se imaginan el pensamiento de Abraham? Si Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré. Abraham, ¿qué se imaginará? Porque, hermanos, Abraham vivía en la Nueva York del mundo antiguo. O sea, lo tenía todo. Tenía el negocio de su Mm. padre, tenía el respaldo financiero de su padre. La próxima clase vamos a ver todo eso que significa. Y Dios lo lleva y Abraham se imaginará a dónde será. Pero lo primero que se da cuenta es que esa tierra estaba ocupada. Es Canaán. Leo los textos. Dice ahí, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, versículo 5, ¿verdad? 12:5. A Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Herán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ah, ahí Era está. una tierra Había una, ocupada. Hay un era una problema tierra. que resolver, ¿verdad? ¿Qué más dice? Eh, y apareció Jehová a Abraham. Ahí, en ese momento, propicio, oportuno, al menos en el texto, para no dejarnos con la atención, porque yo soy espectador de la historia. La narrativa me dice que el cananeo estaba en la tierra, entonces yo inmediatamente digo, ¿qué pasa aquí? Y dice aquí que se le apareció Dios, ¿verdad? Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Así que Mm. ya nos está anticipando lo que va a pasar y sobre todo lo que Abraham va a pensar, porque algo hay que hacer. Abraham se está pensando, dice, bueno, yo no creo, me imagino a Abraham.
que los cananeos amablemente nos digan, ah, bueno, entonces ya que ustedes llegaron para acá, quédense a vivir, nosotros nos vamos a ir a otro lado a vivir. No, por supuesto que no. O sea, la única manera de hacerse con la tierra era de una forma militar. No había otra manera. Entonces, tenemos ahí estos puntos que vamos a empezar a ver. Número uno, Abraham tenía que desarraigarse de la tierra y de la familia. Fundamental. ¿Verdad que sí? No podía ser de otra manera. Porque el Dios Dios enfáticamente le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela. Número dos, Dios le dijo, te voy a dar una tierra, indirectamente, a la tierra que yo te mostraré. Eh, Le prometió una descendencia. Les leo los textos. Versículo 2. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya Abraham seguro que se había dado cuenta que no podían tener hijos. Así que eso automáticamente implicaba que Dios iba a hacer algo, que Dios se iba a encargar. Y es bueno, hermanos, porque a Abraham 10 años le dura esa fe. Un momento. 10 años le dura esa fe. ¿Qué les parece esperar 10 años? ¿Lo vamos a criticar? Porque falló su fe, porque su fe falló. Yo les dije que el Abraham es un personaje tan importante porque es un ejemplo de fe. Por eso Dios nos pone todos estos detalles. Él salió en Ur de los Caldeos cuando Dios le dijo todo eso. Por eso dice que Jehová había dicho a Abraham. Cuando Dios le dice todo eso, ya Abraham sabe que Dios se va a hacer cargo de su problema. Ahora bien, no menor es el detalle que el nombre Abraham. A ver, ¿alguien sabe cómo se dice papito en hebreo que Jesús nos decía? Yo le digo así, era la manera de llamarle al Padre. ¿Cómo le decía el Señor? Abba. Abba. ¿Les suena con Abraham? Es cercano, ¿no? Ujú. Justamente porque Abraham, el nombre, tiene incluido esta palabra, Padre. Y el nombre de Abraham significa Padre enaltecido. Imagínense, por favor, Abraham, cada vez que se presenta, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Padre enaltecido. Y resulta que no tenía ningún hijo. Era una afrenta que él llevaba. ¿Por qué yo digo que era una afrenta? Porque más adelante él se lo dice a Dios. Le dice, le abre su corazón. Entonces, hermanos, por eso les digo, miren los detalles que Dios nos va mostrando en la vida de Abraham. En Ur de los Caldeos, Dios le dijo, en palabras nuestras, voy a hacerme cargo de tu problema. Y no solamente voy a hacerme cargo, voy a dar a través de ti una gran nación. Es que yo lo encuentro impresionante, hermanos. Todo esto es el trasfondo de la nación de Israel. Todo esto es el trasfondo de la venida de Cristo a la tierra. Entonces, más encima le promete bendición personal, número 4 ahí, bendición personal incondicional. O sea, te bendeciré. Mis hermanos, mire, meditemos un poquito en algo. En estos tiempos la sociedad era muy diferente a la de ahora, muy diferente. Por supuesto que la población mundial, al ser tan reducida, comparación con ahora, estamos hablando, hermanos, 400 años después del diluvio, no hay tanta gente en la Tierra, hay un montón de recursos naturales. Era normal ver que en una ciudad vivían varios súper ricos. Todo el mundo tenía negocio.
La única gente que estaba más desposeída, ¿qué categoría ocupaba en la sociedad, creen ustedes? ¿Cuál habrá sido los más miserables en ese tiempo? ¿Cómo se Claro. llamaban? Por si acaso, hace 200 años nomás se terminó eso. Probablemente los esclavos. Los esclavos, los Sí. esclavos. Recordemos que estamos en un mundo caído. Dios deja el curso de la historia, por eso hay guerras, por eso hay niños muriendo, porque la responsabilidad es de nosotros. Cuando la gente pregunta dónde está Dios que permite esto, bueno, Dios está donde siempre está, en su trono, y por qué no decirlo, olvidado, ¿verdad? Ahí está, dejado de lado. Si la gente no dejara de lado a Dios, no sería lo que sería el mundo. Entonces, ¿la esclavitud nace de qué creen ustedes? ¿Dónde nace la esclavitud? ¿Por qué nace la esclavitud? Eh, Precisamente de lo que acaba de decir usted, pastor, Ajá. Por supuesto que el de, corazón humano. ¿M? sí, porque si lo aplicamos al contexto actual, si no nos, si no nos no olvidáramos a Dios, no habría los conflictos bélicos que hay hoy en día, eh, y los problemas que hay en las naciones y todo este problema de inmigrantes, todo este problema de países que se pelean unos con otros por un pedazo de tierra, eh, digamos, la hambruna, la pobreza, no existiría porque estaríamos de la mano de Dios y Dios quiere todo lo mejor para sus hijos. Bueno, Y lo que está ahí está. sucediendo hoy en día no es lo mejor. De hecho, estamos padeciendo cada vez que salimos a la calle porque es mucho peligro de que nos Sí, pase algo. Entonces, yo creo que todo se debe a eso porque no hemos olvidado de Dios. Pero ese olvido, yo no sé de dónde vendrá, francamente, porque eh, yo vi un video, no sé de qué país, pero era una estación de metro. ujú. Y, y la gente está ahí en el andén esperando que venga el metro para tomarlo. Pero de repente empieza la gente a mirar así, todos para un solo lado, de forma así como las caras como que eran impresionables, así, porque se estaban sorprendidas por lo que veían. Y al final, y en algún momento muestran lo que estaba pasando. Y era un hombre joven que personificaba a Jesús con Ujú. su vestimenta que le cubría, digamos, igual que Jesús en la cruz, con las llagas, la sangre en las piernas, en los pies, en los brazos, en el cuerpo, la corona, el pelo, todo personificando a Jesús. Y la gente empezó a conmoverse a ver esa imagen. Y él se sentó en un lugar y puso una silla delante de él y al lado de él un letrero que decía, conversa conmigo. Y llegó una, ¿cómo se llama? Una periodista a entrevistarlo porque estaba haciendo todo eso, pero no alcanzó porque la imagen era tan impresionante que ella terminó quebrantándose. Y muchas de las personas que estaban ahí, igual, quebrantándose y se iban a sentar a la silla. Y los hombres que eran como más retraídos, digamos, lloraban en su lugar donde estaban, quebrantándose por lo que estaban viendo. Entonces, y no se escuchaba ni una sola palabra ni nada, todo era visual. Entonces, yo interpreto, pastor, que, que esas imágenes representan que nos preguntemos, nosotros no olvidamos que esto existió, que Él vino acá.
hizo esto por mí y yo me olvidé por completo. Al ver Sí. lo que estaba sucediendo, al ver la personificación de esa persona que está representando a Jesús, de algo que nosotros nos olvidamos y de donde parte toda la sociedad, toda la creación. Ujú. Entonces, yo creo que nosotros, no, el mundo entero se ha olvidado de Dios por las circunstancias del poder y el dinero, que es muy poderoso, muy fuerte. Y, y lamentablemente somos muy influenciables. Entonces, el medio nos afecta mucho y nos dejamos llevar por eso. Y así sucesivamente, 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 hasta nuestros días en donde ya Dios ya no ocupa el primer lugar. Así es. Pasan las tragedias personales, y como país también y como mundo también, porque Jesús vino acá a salvar la humanidad, no a personas específicas, sino a la humanidad. Entonces, obviamente que afecta a todo el mundo y todo el mundo está mal y Dios está ahí en su trono olvidado, pero por eso, porque nosotros lo hemos olvidado, producto de las circunstancias, producto de nuestros afanes y de nuestras, ¿cómo se dice? Eh, ambiciones. Nos ambicionamos por cosas que son muy pasajeras, muy superfluas. Gracias, Y, hermana. y, y eso. Gracias por su, Y su acotación. aún así nos preguntamos por qué frente a tal cosa Dios no hace nada. ¿Y por qué tendría que hacer algo si nosotros no nos hemos olvidado de él? Sí. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, hermana. Hermano Martín también quería decir algo. Sí, quería agregar algo, pero ahí la hermana más o menos lo agregó al final, que, o sea, ese olvido de Dios es una parte pero en sí también todo nace del egoísmo y la ambición. Ujú. Cuando, cuando prima el egoísmo y la ambición es cuando se esclaviza a la otra persona, se le tientan con estas campañas sugestivas que dice la hermana, donde ocurren todas esas cosas y la gente se va alejando de Dios porque, bueno, aquellos que promueven todas estas grandes campañas para llenarse de dinero, del consumo y de un montón de cosas que el mundo propone, va detrás de la ambición y el egoísmo. De ahí creo que es donde nace la esclavitud. Exacto, es el egoísmo. De ahí, ahora, recordemos una cosa, que todo esto que pasa a nivel macro es simplemente la proyección de lo que pasa a nivel personal. La gente que reclama, mucha gente reclama porque los niños, por ejemplo, mueren o están huérfanos, como ese niño que tenía que, esa familia que emigró, ¿se acuerdan de Siria y que encontraron el niño muerto en la playa? Que por qué Dios no hace nada. Entonces, esas mismas personas muchas veces tienen hijos que los dejaron botados porque no se hicieron cargo. Entonces, eso es lo mismo. La gente misma causa su propia desgracia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá en el mundo antiguo? Que dicho sea de paso, la esclavitud hace 200 años todavía estaba vigente. Entonces, hay una sola palabra que es la causante de la esclavitud ya a nivel técnico, es el imperialismo. Vamos a llegar al capítulo 14 de Génesis y vamos a ver la primera muestra en la Biblia del imperialismo, que simplemente consistía en que los reinos se hacían tan grandes y querían más poder, más poder. Entonces empezaban a conquistar otros reinos que eran más débiles y de ahí esos prisioneros de guerra eran los esclavos. Perdían automáticamente su libertad, nunca más la iban a recuperar, pero a veces tenían la bendición de estar en lugares o con dueños, por llamarlo de alguna manera, como Abraham, porque vamos a ver una cosa ahí, un versículo clave, que eran más benevolentes.
y les invito a leer este texto que dice acá en Génesis capítulo 12, versículo 5. Mire lo que dice. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y atención, y a las personas que habían adquirido en Harán. Entonces, fíjense por favor que la esclavitud no solamente es una cosa que Dios permite, sino que de cierta manera fue aprobando de esta forma. Y después vemos en el capítulo 21 del libro de Éxodo, cuando vienen las leyes a Israel, el Señor la legisla, porque así la humanidad va avanzando, así como legisló también la poligamia, el hecho de casarse con varias mujeres. Dios legisló la poligamia. ¿Por qué razón? Porque por la misma razón de que hoy día ya no tenemos esclavos, porque la humanidad es como una persona que va madurando, va creciendo. Y hoy día la poligamia es delito en muchos países. La esclavitud es delito. La trata de personas es un delito. Hasta la gente sin Dios se da cuenta que eso es mal. ¿Se da cuenta? Entonces, eso nos demuestra que hay una evolución del pensamiento crítico de la sociedad. ¿Ya? Y estas cosas las vemos en la Biblia y las tenemos que explicar porque están ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando. Seguimos avanzando con Abraham. Bueno, hermanos, ya estamos cercanos a terminar. Quiero solamente hablar de un punto que es el número 4, donde dice la bendición personal incondicional. Dios, un segundo. Dios le prometió a Abraham bendición. ¿Qué significa esto, hermanos? Mire, la sociedad, como estaba diciendo yo, tenía una configuración tan diferente a nosotros. Había muchos súper ricos y Taré sin duda era uno de ellos. Y era tan distinto porque hoy día, por ejemplo, cuando un hijo se casa, prácticamente no sabe qué hacer, no sabe cómo va a vivir. Es lo normal hoy en día en la sociedad. Los más aventajados estudian algo, tienen su trabajo, pero en ese tiempo, cuando se casaba un hijo, de partida el papá lo casaba, ¿verdad? El matrimonio era como sale hoy día en los partes de matrimonio, que los padres se complacen en invitarlos a la ceremonia por el matrimonio de sus hijos. Todavía yo he visto partes así de matrimonio. Pero eso hoy día es una pantalla porque las personas toman su decisión para casarse solos. En ese tiempo no era así. Los matrimonios eran arreglados. Y cuando un papá casaba a su hijo, normalmente automáticamente le daba parte del negocio, le daba parte de sus tierras, le daba parte de su ganado, lo que fuera, pero el matrimonio empezaba bien. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu parentela, automáticamente le está diciendo, sal de todo eso que tiene tu padre construido, esa bendición financiera que le tocaba a la persona por simplemente ser hijo de Abraham, renuncia. Y Dios le dice, te bendeciré. Ojo, en futuro. Dios no le dijo, mira, Abraham, para que tú salgas y para que tú veas que esto va a resultar, anda por favor al desierto y vas a ver aparecer de repente un ganado, un hato y todo eso. Vas a ver aparecer oro, plata y todo eso es para ti. Te doy un adelanto de la bendición. No, el Señor le dijo, te bendeciré. Por supuesto que Abraham ya tenía su economía propia a esas alturas. Pero hermanos, si su padre estaba vivo, dejar Ur de los Caldeos era un salto al vacío. Y Dios le dijo, te voy a bendecir. Vamos a ver la próxima clase lo que implica el pacto de Abraham, no solamente para él, sino que para nosotros, para el pueblo de Israel y en la Biblia. Y vamos a ver cómo se aplican todas estas bendiciones personales también a nuestra vida. Quiero preguntar si hay alguna pregunta, alguna duda que pueda yo aclarar.
Muy bien. Entonces, vamos a orar. Oramos, hermanos, y hay una información que tengo que darles, pero ya después de la oración. Dios mío, te doy gracias por la bendición que tenemos al entender tu palabra, Señor. Haz que en nosotros, Señor, pueda madurar esa fe y cumplir tus propósitos, Señor. Gracias por el tiempo, gracias por todo lo que hemos aprendido, por lo que hemos compartido también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.